Hola, buen día. Este instructivo es para que sepan cómo hacer la nota de opinión que se les pide en el último trabajo. Ante todo les aviso que se va a extender la fecha de entrega, ya que me demoré un poco en subir este instructivo, por lo cual van a tener hasta la próxima semana para poder entregar el trabajo completo. Bien, primero, ¿qué es una nota de opinión? Llamamos nota de opinión a un tipo de texto argumentativo, ¿sí? Un texto argumentativo es un texto en el que el autor da sus ideas y su opinión sobre un determinado tema. Ustedes ya hicieron un texto explicativo en el cual su única tarea fue buscar información y redactarla con palabras propias. Sin embargo, en ningún momento se vieron obligados a poner su opinión sobre el tema. Su única tarea era transmitir información. En cambio, en un texto argumentativo, como el que van a hacer ahora, sí van a tener que dar su opinión. La nota de opinión en particular pertenece a los llamados géneros periodísticos, más que nada por los lugares donde se publican, diarios, revistas, en las redes sociales, en los blogs. Y en ellos el autor plantea sus ideas, como dijimos, sobre un tema relevante que tenga determinada importancia, pero puede ser, como dice acá, desde una reflexión sobre la vida cotidiana hasta opiniones basadas en noticias. Ustedes en este caso van a utilizar un tema que ya está dado, que es la problemática que se plantea en Made in Lanús. Tenemos dos personajes que se fueron de la Argentina y regresan para visitar a sus parientes y para proponerles que ellos también vayan a vivir a Estados Unidos, y ahí empieza el debate, digamos, entre el personaje femenino, Jolie, que quiere quedarse a toda costa, y el personaje masculino, que se apoda el Negro, que quiere irse a tener lo que él considera una mejor vida en Estados Unidos. Por otro lado, vemos que esta disyuntiva también se marca en los personajes que vienen de Estados Unidos, porque el personaje masculino también siente cierta nostalgia y desearía en el fondo regresar a la Argentina. Así que básicamente podemos plantear este problema como una pregunta sobre la cual ustedes van a tener que argumentar, y es bueno, ¿qué harían ustedes frente a esa situación? ¿Preferirían quedarse en Argentina a toda costa? ¿Sienten que hay un lazo con el país que no se puede romper? ¿O decidirían irse a otro lado a probar suerte o a tener una mejor vida, si ustedes lo creen así? Básicamente se puede resumir en irse o quedarse. ¿Qué opinan ustedes? Y obviamente la opinión no tiene que ser tan tajante. Ustedes pueden tomar un punto de vista medio, digamos, teniendo en cuenta determinados factores, determinadas variantes. Eso ustedes lo van a poder desarrollar en el texto. No tiene que ser, bueno, yo me iría a toda costa o yo me quedaría a toda costa, sino que pueden optar por decisiones no tan tajantes. Bien, vemos las características de una nota de opinión. Emplea una trama argumentativa, que ahora vamos a ver lo que es, ¿sí? Pero es el tipo de estructura que tienen todos los textos argumentativos. Podemos encontrar notas de opinión, como ya les dije, en diarios, revistas, blogs, redes sociales. También son llamadas columnas de opinión, ¿sí? Básicamente es el mismo tipo de texto. Lleva firma, con firma me refiero al nombre de la persona, así que ustedes le van a tener que poner su nombre al texto en sí mismo. Y esto se relaciona con que el texto tiene un estilo personal. A diferencia de un texto explicativo, que uno lee un texto explicativo y no tiene ninguna marca de quién lo escribió, acá sí vamos a darle un poco de lugar al estilo personal, a determinadas expresiones que ustedes quieran utilizar, porque se pone en juego el tema de la subjetividad. Un texto explicativo como el que ustedes habían hecho era objetivo, es decir, ustedes se limitaban a transmitir información. Mientras que acá, como van a dar opinión, todo va a tener una carga subjetiva, va a estar teñido de la mirada que ustedes le den a las cosas.
Así que en este sentido ustedes van a poder utilizar expresiones personales, van a poder utilizar un lenguaje un poquito más informal y van a tener que ponerle su nombre al texto. La finalidad de todo texto argumentativo es tomar una opinión sobre el tema y en definitiva buscar que el lector se convencer al lector de que esa opinión es la mejor en definitiva. Así que lo que ustedes van a tener que hacer es no solamente dar su opinión, bueno, yo me quedaría, yo me iría, sino también argumentar, dar razones por las cuales ustedes se quedarían o se irían y tratar de convencer al lector de que esa es la mejor opción. Pueden utilizar la primera persona gramatical y como les dije, bueno, cada afirmación está acompañada por una serie de argumentos. Con esto me refiero a que si yo le digo a otro, bueno, yo me quedaría, no convenzo a nadie. Para convencer tengo que utilizar argumentos, tengo que utilizar razones. Bien, dijimos que un texto argumentativo tiene trama argumentativa y esta trama básicamente consta de 3 partes. Así como en los textos narrativos, cuando hablamos de un cuento tiene una introducción, un nudo, un desenlace. Bueno, la trama argumentativa también tiene partes y son hipótesis, desarrollo y conclusión. La hipótesis es, en principio, la presentación del tema, de qué tema voy a hablar, y mi opinión sobre ese tema. Después, el desarrollo tiene que ver con utilizar todos los argumentos posibles para confirmar o para decir que esa hipótesis, que esa idea, que esa opinión que yo tengo sobre el tema es válida y es la mejor en definitiva. En este desarrollo, que va a ser la parte más extensa del trabajo, voy a utilizar todos los recursos que necesite para tratar de convencer al lector. Y entre esos recursos, que más adelante vamos a ver más, pero ahora les voy a decir algunos, tenemos por ejemplo las comparaciones. Y es acá donde ustedes van a utilizar la obra de teatro Made in Lanús, porque ustedes pueden comparar su opinión con la decisión de los personajes. También la pueden utilizar como ejemplo, sin necesidad de compararlo con su propia opinión, pero sí como un ejemplo de lo que ustedes estén afirmando. Recuerden siempre el uso de conectores, al igual que en los textos explicativos, acá nos van a servir los conectores para marcar relaciones lógicas, ¿sí? Si yo quiero establecer una relación de oposición, voy a utilizar pero, sin embargo. Una relación de causa, voy a utilizar porque. Una relación de consecuencia, por lo tanto. Son muy importantes los conectores para que el lector pueda seguir el hilo del discurso y no se pierda. Y por último, una conclusión. A partir de todos esos argumentos que yo fui dando, se llega a una conclusión que confirma mi hipótesis inicial. A modo de cierre tiene que ser esta conclusión. La conclusión tiene que efectivamente derivar de los argumentos, ¿sí? Yo no puedo dar toda una serie de argumentos que me determinen determinada conclusión y yo digo la conclusión contraria, ¿sí? Los argumentos tienen que llevarme inevitablemente a la conclusión que yo derivo, que tiene que confirmar la hipótesis inicial. Si se fijan, son 3 partes y por eso solemos decir que una nota de opinión como mínimo va a tener que tener 3 párrafos, uno para cada parte. Obviamente que el desarrollo puede llevar más de un párrafo porque yo puedo plantear subtemas o problemáticas que quiera expresar en diferentes párrafos, pero como mínimo tiene que tener 3 párrafos. Bien, puntualizando los recursos argumentativos, habíamos dicho que uno de ellos era comparación. ¿Sí? No hay mucho que decir sobre la comparación, saben que es una relación entre 2 elementos. Ustedes pueden, por ejemplo, comparar su opinión personal que harían ustedes y compararlo con alguna de las opciones o de
las ideas que tienen los personajes de Made in Lanús, perdón. Entonces, ustedes pueden comparar su opinión. Bueno, yo leí la novela, la obra de teatro Made in Lanús, y me parece prudente la opinión de, no sé, Jolie, por ejemplo. Expliquen un poco, hagan de cuenta que el lector no soy yo, sino que es una persona que quizá no leyó la obra Made in Lanús, ¿sí? Así que, si van a comparar o ejemplificar con la obra, que es lo que tienen que hacer en definitiva, mínimamente cuenten de qué habla la obra, así el lector sabe de qué están hablando ustedes, ¿sí? Entonces lo pueden utilizar como comparación, comparando su opinión con la idea que tiene alguno de los personajes de Made in Lanús, o pueden utilizarlo como ejemplo, es decir, como un caso particular que sirve para ilustrar el punto de vista que ustedes están diciendo. Después, otro recurso es la generalización, llevar una situación particular a un plano más general. Si ustedes pueden decir, bueno, la mayoría de las personas que se van del país tienen acceso a mejores oportunidades, por poner un ejemplo, ¿sí? Y por último tenemos la interrogación, que como dice acá se emplea con fines diversos. Ustedes pueden provocar, poner en duda un argumento, comprobar los conocimientos del receptor. Si la interrogación siempre busca generar un diálogo con ese lector que obviamente no está presente en el momento de la escritura del texto, pero busca un poco motivarlo, hacerlo participar en el texto. Más adelante vamos a ver más recursos argumentativos, ¿sí? Con mucho más detalle. Esto es una idea para que ustedes puedan ir empezando a escribir. Bueno, entonces, ¿qué es lo importante recordar? Les conviene escribir un borrador, realizar una lectura previa, ¿sí? Leer ustedes el texto para fijarse si se entiende. Recuerden que el texto tiene que llevar título, que el título sea un título atractivo, ¿okay? Que motive la lectura. Utilizar un lenguaje adecuado. Dijimos que el texto puede tener una impronta personal, un estilo personal, pero obviamente esto no significa que puedan utilizar cualquier tipo de expresiones, ¿sí? Tiene que ser un lenguaje personal si ustedes lo desean, pero que se adecue a las circunstancias. Un mínimo de 3 párrafos, dijimos. En el primer párrafo entonces ustedes van a explicar cuál es el tema de su nota de opinión, esta disyuntiva entre permanecer bajo cualquier circunstancia en el país o irse en busca de mejores oportunidades, y van a plantear su opinión frente a ese tema. En el segundo párrafo van a dar todos los argumentos por los cuales su opinión es válida, su opinión es la correcta. Y por último, en el tercer párrafo van a dar su conclusión, que se desprenda de todos esos argumentos que ustedes dieron y que ratifique su idea inicial. Recuerden que el desarrollo puede tener más de un párrafo, porque puede ser extenso, así que no hay problema, pero sí o sí tiene que haber como un mínimo de 3 párrafos. Bueno, eso es todo. Recuerden que utilicen una letra tamaño 12, más o menos. Pueden utilizar interlineado. Después les escribo cómo. Y es necesario que respeten el uso de mayúsculas, las tildes, que controlen también la ortografía. Para eso les ayuda mucho Word. Y la fecha de entrega se va a extender entonces al lunes siguiente, no este lunes sino al otro. Así tienen un poquito más de tiempo para escribir la nota de opinión. Cualquier duda me consultan por mail o al foro o por mensaje.